Más adelante en KTVB en español, en este regreso a clases, un evento en Caldwell se ha convertido en una fuente de recursos para familia y sus estudiantes. Además, un hombre del condado de Canyon pasará varios años en prisión tras haber asesinado a su esposa. Y después de unos días con bastante calor, vamos a ver unos cambios que regresan aquí en el Valle del Tesoro. Les tenemos eso y más en su noticiero local. Con eso damos comienzo. Muy buenas tardes y gracias por sintonizar a su noticiero local KTVB en español. Es un gusto saludarles. Yo soy Brenda Rodríguez y comenzamos el día de hoy echando un vistazo al tiempo con Héctor Mendoza. Y Héctor, es el primer día de escuela para muchos estudiantes aquí en el Valle del Tesoro. ¿Qué se les espera esta semana? Hemos visto que las temperaturas han llegado a temperaturas extremas en el sentido del calor, empezando el lunes. El martes hemos visto temperaturas que llegan a 3 dígitos o llegando a 100 grados o más en el Valle del Tesoro. Todo eso por esta alta presión y por eso es que vamos a ver que las temperaturas continúan con ese calor llegando hasta el miércoles, pero veremos algunos cambios ya llegando al jueves, ya que tenemos un sistema de mal tiempo que llega y nos bajan las temperaturas. Es posible que veamos tormentas en lugares en el Valle Mágico, pero estas son las temperaturas que hemos visto para el martes, que veremos 100 grados para muchos lugares en el Valle de Tesoro, temperaturas en los medios 90 para Jerome y Twin Falls y llegando a 80, casi 90 grados en lugares en las montañas. Pero viendo los próximos 5 días, veremos que para el miércoles 98 grados es lo que nos espera aquí en Boise, en lugares en el Valle de Tesoro. Bajamos a temperaturas más estacionales para el jueves y el viernes y ahí nos mantenemos llegando el sábado y el domingo y se extiende también para el lunes de la semana que viene. Pero vamos a echar un ojo aquí para el miércoles, donde veremos que empieza a llegar un sistema de mal tiempo y eso es lo que nos trae la posibilidad de tormentas eléctricas y lluvia posible en lugares en el sur de Twin Falls y otros lugares llegando hacia Pocatello y al este de Idaho. Eso continúa hasta el jueves, pero veremos que lugares como Boise, Caldwell y Nampa no verán mucha lluvia y no verán tampoco esas nubes que llegan para lugares en el Valle Mágico y por eso es que vamos a ver que para el jueves empiezan a incrementar las nubes, la posibilidad de tormentas eléctricas llegan para el jueves, eso continúa posiblemente para el viernes y es posible que también cambie para el sábado y el domingo, donde también posiblemente veremos lluvia que caiga, pero las temperaturas se mantienen al promedio en Twin Falls. Pero ya llegando aquí al pronóstico extendido de Boise, las temperaturas siguen calientes para el miércoles. Llegando hacia el jueves bajan las temperaturas, el sol sigue, pero eso también vamos a ver que condiciones muy secas continúan desde el viernes y eso continúa posiblemente llegando a mediación de la semana que viene. Gracias, Héctor. Y ya estamos en la época de regreso a clases y este fin de semana en Caldwell los pequeños recibieron sus útiles escolares y una mochila totalmente gratis, pero esto significó algo más para muchas familias y nuestra reportera Gabriela López estuvo ahí, habló con padres, organizadores y los niños. Gabriela. Brenda, muy buenas tardes. Durante este evento tuve la oportunidad de hablar con una madre de familia sobre lo que este evento representó para ella. Decenas de niños recibieron lápices, colores, cuadernos y más para comenzar el nuevo año escolar. Mucha gente necesita el apoyo de otras personas para poder comprarle útiles a sus niños para la escuela y nosotros queremos que no se tengan que preocupar por eso. Durante un evento en Caldwell organizado por la Fundación Hispana de Idaho junto con Moto Mortgage, donde padres de familia, acompañados por sus hijos, hicieron fila para obtener mochilas y útiles escolares. Me pareció bien el apoyo que se está realizando el día de hoy. Para Mirna Aguirre, este evento tuvo un significado especial para su familia. Ya que la economía es un poco difícil en ocasiones y pues es una gran ayuda. Uriel, hijo de Mirna, ingresará al 3er grado de primaria este año escolar y dice estar contento de regresar a clases. Porque voy a conocer a nuevos amigos. Las organizadoras del evento compartieron la huella que esto dejó en sus corazones. Aquí viendo todos los niños cargando sus mochilas, sus lápices, sus colores, es algo que me da mucha emoción. Crayolas. ¿Qué más?
resisto. Ellas buscan ser el puente que los conecta con el éxito. Queremos que los niños regresen a la escuela con todo lo que necesitan para que ellos puedan luchar y hacer lo que necesitan hacer en sus clases. Asimismo, Irma insta a las familias que dejen atrás la pena y se animen a participar en todos los eventos que ofrecen apoyo. Le sugiero a las personas que dejemos la pena atrás porque la poquita apoyo que nos den es muy bueno tanto como para nosotros como para nuestros hijos. Y bueno, como escuchamos, esta celebración se ha convertido en una fuente esencial y de apoyo para varias familias. Y es mi entendido que se terminaron las mochilas en ese evento, ¿verdad, Gabriela? Claro que sí, de hecho hasta faltaron, yo creo. Sí, bueno, y para la gente que no estuvo ahí en ese evento, ¿qué pueden hacer si necesitan estos útiles? Claro, bueno, si usted no tuvo la oportunidad de ir a este evento, va a haber otro, porque le cuento que este fin de semana usted va a poder obtener sus útiles escolares en Caldwell. Se llevará a cabo un Back to School Bash, una celebración donde estarán entregando más de 300 mochilas y esta vez es totalmente gratis. Eso sí, el estudiante necesita estar presente y no es todo, porque también podrá disfrutar de los grupos musicales, ya puede ver en pantalla, y la comida. Recuerde que es este sábado 16 de agosto en el Columbia Events Center en Caldwell. Gracias, Gabriela. Continuamos con noticias escolares. En CUNA, el distrito escolar está considerando la propuesta que busca aumentar el precio de los almuerzos escolares. En su pantalla van a poder ver el aumento de cada escuela. En las primarias el precio actual es $3.40, lo cual aumentaría a $3.56. Los aumentos no son drásticos, el mayor sería de solo 25 centavos. Según el distrito, este ajuste ayudará a cumplir un objetivo federal sin que los precios aumenten demasiadamente. Se espera que se llegue a un acuerdo esta semana. Los mantendremos informados de cualquier decisión final. Y esta semana varios estudiantes ya regresan a clase en el Valle del Tesoro, como hemos mencionado, y el distrito del condado de Ada quiere recordarles a los conductores que es obligatorio detenerse ante los autobuses escolares. Recuerde que si la carretera es de 3 carriles o menos, los autos que vienen en ambas direcciones deben detenerse cuando el autobús escolar esté parado con las luces intermitentes. En camino con 4 carriles o más, solo los autos que circulan en la misma dirección que el autobús deben detenerse, pero el tráfico que va a la dirección contraria puede continuar siempre y cuando lo hagan con precaución. Recuerde que la seguridad de los niños es primero. Maneje con cuidado esta temporada de regreso a clases. Y en otras noticias, el Departamento de Transporte de Idaho anunció que el cierre permanente de 3 carriles con acceso del izquierdo en la carretera de Eagle. Los cierres se realizan en los carriles a lo largo de la carretera Eagle, entre la autopista 44 y la interestatal. También esas modificaciones afectarán el giro a la izquierda de doble sentido al sur de Island Woods Drive, el giro a la izquierda hacia el norte de la calle Ballard Cypress y el giro hacia el sur en la calle Bourbon. Los caminos responden a un estudio reciente de seguridad. El Departamento de Transporte de Idaho espera que estas medidas ayuden a reducir la cantidad de accidentes en la calle de Eagle. Pero este no es el único cierre, ya que también realizarán trabajos de sellado de las rampas de la I-84 en la carretera hacia Meridian. Estas rampas estarán cerradas de forma intermitente durante la próxima semana. El Departamento de Transporte de Idaho recomienda a los conductores que usen las rampas de la carretera de Eagle o 10 Mile como ruta alterna si su rampa está cerrada. Y ahora pasamos a temas que pueden afectar su bolsillo, porque esta semana se espera que los precios de gasolina aquí en Idaho aumenten. Según el AAA, el precio promedio de la gasolina es alrededor de $3.53 por galón. Esto ya representa un aumento de 6 centavos comparado a la semana pasada, pero esto sigue siendo 8 centavos menos comparado hace un año. Al nivel nacional, el promedio es de $3.14 y Idaho ocupa el 7º lugar de precios más altos de gasolina en los Estados Unidos.
Pasando a otros temas de crimen, en Nampa, un hombre es acusado por homicidio en primer grado tras un tiroteo mortal en el estacionamiento de un hotel. Se trata de Sangutone Tai Maria, de 33 años, quien huyó de la escena, pero afortunadamente ya fue capturado por las autoridades del condado de Ira. El viernes por la mañana, la policía encontró a un hombre muerto con múltiples heridas de bala al este de la avenida de Flamingo. Por este momento no se ha dado a conocer el nombre de la víctima. En otra información, un hombre del condado de Cañón pasará al menos de 35 años en prisión por asesinar a su esposa en el año 2023. Se trata de Francisco Torres Rodríguez, de 41 años, declarado culpable de homicidio en primer grado a principios de este año. Los documentos judiciales indican que le disparó en la cabeza a su esposa, Reina Quintero, e intentó simular que había sido un suicidio. Además de la condena, deberá pagar una multa de $10,000 y no podrá tener contacto con sus familiares durante 50 años. Y ahora nos vamos al sur de Idaho porque en Twin Falls el Departamento de Bomberos están en busca de más personal debido a la falta de bomberos, especialmente en la temporada de incendios forestales. Con tan solo 47 bomberos acercan el apoyo o crecen el apoyo de voluntarios del cual dependen varias estaciones. Las solicitudes han reducido y es por esto que el departamento insta a otros que estén interesados a presentar una solicitud. Así que ya sabe, si a usted le gustaría ser voluntario del Departamento de Bomberos, esta es su oportunidad. Y los Broncos aparecen en el puesto número 25 del rankings del pretemporada del AP, igual que en la encuesta de entrenadores. Es la primera vez en 7 años que Boise State figura en la lista antes de comenzar la campaña. Este logro llega después de una histórica temporada el año pasado, cuando los Broncos terminaron en el 8º lugar en la clasificación final del AP, su primera vez en la lista de 10 en 13 años, y aseguraron un lugar en el College Football Playoffs. Boise State es el único grupo del grupo 5 que los coloca como favoritos para repetir su participación en los playoffs universitarios. La temporada 2025 arranca con grandes expectativas, especialmente con un calendario que incluye duelos claves contra rivales clasificados, poniendo a prueba desde temprano a este equipo que busca seguir escribiendo historia. Y también en Boise State, 2 Broncos han sido agregados a una lista de seguimiento nacional para el mejor jugador defensivo de fútbol universitario. Esta es la primera vez que varios Broncos han sido incluidos en la lista de seguimiento desde 2015. Primero, el cornerback Marion McCoy fue incluido en la lista de seguimiento. McCoy también fue incluido en la lista de seguimiento del premio Thorpe y fue el líder del fútbol americano universitario en todo el país y en todos pases incompletos forzados de la temporada pasada. Y el segundo, Jaden Virgin Morgan, también se añadió a la lista. Virgin Morgan lideró a los Broncos en capturas y tacleos para pérdida, ubicándose entre los 20 mejores del país en ambas estadísticas. El premio se anunciará en diciembre tras la final de la temporada regular. Y Athletic Club Boise ha anunciado que se asociará con St. Alphonsus como proveedor oficial de medicina deportiva del equipo. El director ejecutivo de Athletic Club Boise, Brad Sith, afirma que los profesionales de la salud de St. Alphonsus serán los entrenadores y médicos oficiales del equipo, tanto durante los entrenamientos como los días de partido. Los entrenadores también trabajarán con el equipo a diario y acompañarán a los jugadores los días de partido. Además de la salud física, St. Alphonsus también brindará servicios de salud mental, incluyendo un psicólogo del equipo. Se trata realmente de prepararnos dentro y fuera del campo, tanto físicamente como mentalmente, y de poner a nuestros jugadores y a nuestro equipo en la mejor posición posible. El equipo masculino de Athletic Club Boise comenzará a jugar en la primavera de 2026 y se espera que el equipo femenino comience su temporada el otoño del año después, que será 2027. ¿Dos equipos diferentes? ¿O? Serán bajo el mismo club, pero es un equipo femenino y un equipo masculino. Sí, bueno, ya sabes que nosotros somos muchos de los latinos son sí, fanáticos del fútbol. Sí, esto es algo muy grande y algo muy bueno para el hospital de St. Luke's también.
Sí, porque también eso les ayuda a promover su departamento también, porque ellos tienen medicina deportivo y mucha gente no sabe de eso. También ellos tienen gente que no solo para equipos, sino que para gente que sufren, ya sea que una quebradura o un daño que se den jugando un partido, también tienen esos especialistas que son para ayudarlos, ya que sea un golpe o algún daño deportivo. Sí, una vez más, ¿cuándo empieza el primer partido para el equipo masculino será el año que viene en la primavera, o piensan comenzar en marzo, y ya el equipo femenino será en otoño, algún tiempo como en agosto o en septiembre. Y yo estaba aquí pensando que iba a ser 10 años. No falta mucho. Tenemos que ir a un partido. Allá Sí. yo creo vamos a hacer Ahí las noticias. Nos van a ver. Sí, Ahí nos sí. van a ver. Ok, gracias, Héctor. Y para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.